TDS Zoom. Todas las semanas, entrevistas periodísticas en la voz de los protagonistas del mercado, con el respaldo de reconocidos especialistas y profesionales. Accede desde el canal de YouTube. Estás escuchando un contenido exclusivo de Tiempo de Seguros. Y en una nueva edición del TDS Zoom, vamos a involucrarnos hoy con el accidente que ocurrió el pasado viernes 23 de abril en la Ruta Nacional 7, altura kilómetro 112 de la localidad de San Andrés de Giles, en donde falleció Mario Meoni. La condición meteorológica en ese accidente no era la más adecuada, tal vez había llovido copiosamente, el asfalto se encontraba mojado, y queremos un poco evaluar, junto con Fabián Pons, que gentilmente nos acompaña, algunos aspectos de este tipo de accidentes para entender y de alguna manera también protegernos al momento de tomar el volante y manejar en una condición adversa. Buen día, Fabián, gracias por participar de una nueva edición del TDS Zoom. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo les va? Buenos días. Bien, muy bien. Bueno, yo presenté la nota, el caso es conocido por toda la gente. Se ha hablado de que pudo ser aquaplaning, no pudo serlo. Hay algunas características que me gustaría analizar contigo. Y lo primero que te quiero preguntar es, desde la óptica de un perito en accidentología, y vos lo sos, ¿cómo se procede a nivel pericial en un accidente de estas características? ¿Cuáles son las primeras acciones que se toma al llegar a un lugar donde ocurrió un accidente como este? En primer lugar, hiciste muy bien en aclararlo, hay que ser muy respetuoso de los peritos que están actuando, ¿no? Todos los demás estamos tocando de oídos por lo que estamos viendo, pero en realidad son los peritos que participan en el caso los que tienen casi toda la información. Hay mucha información que a veces no se encuentra, pero hay que ser respetuoso del trabajo de ellos. Por otro lado, en este tipo de casos se conjugan una cierta cantidad de factores, como vos decías, la lluvia, la nocturnidad, el día, el cansancio. Pero en esto, como en cualquier otro tipo de siniestros, la reconstrucción del siniestro empieza por el relevamiento. O sea, hay que ir al lugar del hecho, ver cómo eran las condiciones de piso, las condiciones del entorno, en qué condiciones quedó el vehículo, posiciones finales, huellas, en este caso huellas de derrape o huellas de frenada, son más complicadas por el tipo de vehículo y por la situación de piso. Pero quedan muchos vestigios en el lugar que, bien relevados, nos van a dar muchísima información para después poder hacer la reconstrucción. O sea, en estos temas siempre se dice que si uno trabaja bien los primeros pasos del relevamiento, después puede hacer la reconstrucción 10 años más adelante. Ahora, si uno estropeó la escena del hecho a los 5 minutos, por más que se quiera, después reconstruir el siniestro va a ser muy difícil. Entonces, acá se procedió correctamente, se hizo un trabajo inmediato y otro trabajo apenas amaneció, ¿no? De relevamiento, digo. Digamos, ahí es donde habitualmente uno ve que se toman fotografías, se hacen mediciones, se fotografían cómo han quedado los restos del vehículo en cuanto a cosas que se han desprendido, manchas de aceite, todo eso, esa es la forma. Exactamente, o sea, uno llega al lugar del hecho y hace un croquis que siempre va de mayor a menor, con todo posicionado en ejes cartesianos para tomar distancias de puntos de referencia, un punto principal, de un punto secundario. Hay una serie de fotografías que también tiene todo un formato para hacerse, se toman todas las medidas, se relevan las indicaciones de tránsito, señales horizontales, verticales, se ve en este caso estado de pavimento, estado de banquinas, si hay objetos que puedan haber ayudado o perjudicado las consecuencias del siniestro, como alcantarillas, guardrails o distintas protecciones que hayan funcionado mal, y después se va a ver el vehículo. También se analiza todo, se ve cómo se condicen las escenas del lugar con las deformaciones que pueda tener el vehículo, y también se trabaja en lo que es el informe forense del estado de la persona, ¿no? Del fallecido o del herido, para saber dónde estuvieron las lesiones, cuáles pudieron haber sido las partes sólidas que golpearon a esa persona, si hubo fallecimiento por lo que es efectos de vísceras que no hayan resistido el impacto. O sea, se analiza todo, no se puede dejar nada sin recabar, porque eso es lo que va después a hablar o hablarnos y a decirnos cómo fue ese siniestro. Bueno, me gustaría que, aprovechando este siniestro, este triste hecho, analicemos un poco las hipótesis que se han barajado, pero sobre todo para ver
con qué frecuencia se presentan y qué precauciones hay que tomar para no verse involucrado en un accidente por causa de ellas. La primera de ellas, que la persona se queda dormida, pierde el control del auto, choca y vuelca. ¿Qué tan frecuente es eso que una persona pueda quedarse dormida al volante en un marco donde estamos hablando de alguien que tal vez estuvo en una ciudad, Rosario, estaba bajo un día de trabajo, se trasladó para ver a su familia? ¿Cómo puede jugar el cansancio en un accidente de tránsito? Sí, a ver, la situación de cansancio y más después de una semana de mucho trajín y de un día complicado, siempre es algo que atenta contra la seguridad. O sea, no solamente está el hecho del cansancio del día, sino el cansancio acumulado. Por otro lado, en este caso en particular, se conjuga con la nocturnidad, que siempre me está sacando visión y es algo problemático. Y por otro lado también estaba la situación climatológica. De la situación climatológica también hay que hacer ciertas salvedades, porque, por ejemplo, la gente dice, bueno, fue por culpa de la lluvia. No. La lluvia no tiene la culpa. La lluvia va a estar lo mismo que la niebla o cualquier otra condición atmosférica. Acá la ley de tránsito es muy clara, que dice que la persona, el conductor, es quien tiene que adaptarse a las condiciones del entorno, ya sea de la vía o del clima. Esa es la persona que conduce, es la que se tiene que adaptar. Es por eso que la niebla tiene su propia señalización a través de esos chevrones que se pintan en la ruta. Hay muchas rutas que dicen en caso de lluvia disminuir la velocidad a 80 kilómetros por hora. Entonces, el conductor es el que se tiene que adaptar a esas condiciones de clima. Pero lo que vos decís, el caso del cansancio, del sueño, que muchas veces se habla de ese sueño blanco, que uno parece que está despierto, pero estás completamente dormido, que terminás mordiendo una banquina, cuando querés recuperar el vehículo haces una mala maniobra y terminás volcando. Ese siniestro en solitario es un clásico, te diría que es de los más comunes de todos. Y tal vez al que la gente le presta poca atención porque cree poder estar al comando de un auto aun cuando esté cansado. Y la omnipotencia de a mí no me va a pasar, o yo lo puedo dominar, o yo no me voy a quedar dormido. A ver, en cuanto aparecen los primeros síntomas de sueño, que son muy anteriores a lo que uno cree, el primer síntoma de sueño es cuando uno cambia de posición en la butaca. Eso es la primer sensación que uno tiene, que decís, algo ya no está bien en mi organismo. ¿tá? O sea, cuando te empezás a como acomodar permanentemente. Exactamente. Por eso es que lo aconsejable en todo esto es cada 200 kilómetros o 2 horas detenerse, 10, 15 minutos, bajarse del vehículo, estirarse, oxigenarse bien, cambiar el chip de la cabeza a otra cuestión y una vez recuperado, volver a manejar. En el caso de aparecer los primeros síntomas de sueño, no hay que tener ningún problema, hay que detenerse en un lugar seguro, dormir 15, 20 minutos, que se vaya esa modorra y después seguir y en lo posible tratar de dormir bien, no solamente esa recuperación, sino tratar de dormir bien. Pero no hay que manejar con ningún síntoma de sueño. Ok, vamos al segundo de los temas que se barajaron, incluso un ministro lo hizo jugar como posibilidad, que es el aquaplaning. Si bien el Corredores Viales, que es el que lleva adelante el mantenimiento de la autopista, descartó de que en esa zona podía haberse producido un fenómeno de aquaplaning, ¿qué tan frecuente es el aquaplaning en este tipo de siniestros? ¿Cuántas veces está presente? ¿Es tan frecuente como uno cree? Sí, el aquaplaning se produce en muchos siniestros y ahí hay una conjugación de factores. Una es las deformaciones que puede haber en la cinta asfáltica, entonces eso genera acumulación de agua, con la velocidad de circulación del vehículo y qué tan drenante sea el asfalto. Hoy en día se está repavimentando muchas autopistas y rutas con asfalto drenante, lo cual es muy bueno, mejora mucho la evacuación del agua, no deja que se acumule sobre la superficie, pero de todos modos ahí hay que moderar la velocidad, siempre con lluvia hay que moderar la velocidad, porque el efecto del aquaplaning no es ni más ni menos que lo que se llama una cuña hidrodinámica, o sea, se acumula agua adelante de la rueda y genera un esfuerzo vertical, quiere levantar el auto. Cuando ese esfuerzo vertical, esa cuña hidrodinámica, compensa el peso que tiene cargada esa rueda, el auto flota. Y cuando flota perdemos todo poder direccional y de frenado. Entonces, la única solución cuando el auto hace aquaplaning es soltar el pedal del acelerador, tener firme el volante y dejar que por su propio peso vuelva a caer cuando baja la velocidad. Entonces, lo imprescindible en ese caso es bajar la velocidad para que no se genere aquaplaning. En el caso de este tramo, era un tramo de autopista recién pavimentada, es un tramo completamente nuevo.
Eso no quiere decir que no pueda acumularse agua, porque uno puede tener mal hecho el piso y se puede acumular agua. Aparentemente no fue esta la situación. Lo que dijo el ministro es que este tipo de siniestros puede darse por aquaplaning. Sí, claro, puede darse por aquaplaning, pero estamos hablando de este siniestro, no de otros. En otros sí, el aquaplaning participa mucho y en gran medida colabora la ineptitud de la persona para conducir. Si uno puede tener una ruta muy anegada, pero si uno circula a la velocidad acorde al estado de la ruta, no tiene por qué generarse aquaplaning. Bueno, o sea que tener en cuenta en presencia de lluvia, pensar que este fenómeno se puede dar presente sorpresivamente y bueno, y saber qué hacer, como bien lo has explicado. Otra opción que se tiró fue que la persona pudo haber sufrido un desvanecimiento, un problema físico que hizo que perdiera el control y finalmente se accidentara. ¿Qué tan presentes son los desvanecimientos y los problemas físicos en los accidentes que te ha tocado participar? Mira, hubo casos, conocemos el caso de un periodista del rubro automotor muy, muy famoso, que sufrió un siniestro en donde fue chocado por una moto en la parte trasera de su vehículo y cuando la persona esta que manejaba la moto estaba muerto. Y bueno, el tema es que el hombre ya lo chocó estando muerto. O sea, el hombre venía andando en moto y tuvo un paro cardíaco y siguió con el envión de la moto y lo choca y muere por un infarto, no porque haya chocado a su vehículo. Bueno, por suerte los médicos forenses pudieron determinarlo y este periodista se salvó de tener un problema grave. Ahora, así como una persona tiene un infarto estando en su casa o estando en la cama o estando viendo un partido de fútbol, también lo puede tener mientras conduce. Por eso es importante que los exámenes médicos, los chequeos médicos sean periódicos, no solamente cuando uno va a sacar la licencia de conducir, que muchas veces son también muy superficiales los controles médicos que se hacen, pero obviamente que uno puede tener algún tipo de descompensación. En el caso del ministro Meoni había sido operado hacía poquitos meses por un problema cardíaco también. Eso lo va a establecer muy fácilmente la evidencia forense de que haya salido de la autopsia. Pero bueno, es una posibilidad, no quiere decir que sea la más probable. Vos, en un caso así, donde una persona tuvo un episodio de una operación cardíaca o una operación importante, ¿no se recomienda en todo caso conducir o por lo menos no hacerlo en largas distancias? No, a ver, depende mucho cuál sea la patología que se trató, ¿no es cierto? Hoy, o sea, puede haber enfermedades que son mucho más peligrosas que una patología cardíaca, ¿no? Gente que tiene convulsiones o que sufre de ciertas enfermedades psiquiátricas puede estar más propensa a tener este tipo de episodios. El tema es que ahí también la ley es clara. Uno puede haber sacado su registro de conducir hace 4 años, tiene una vigencia de 5 y cuando sacó el registro estaba perfectamente bien, pero después aparecieron estas patologías y el titular de esa licencia de conducir es el responsable de comunicar esas modificaciones en su físico. Lo que pasa que en general no se hace, no tenemos esa responsabilidad de decir no estoy apto para manejar y voy y lo comunico. O simplemente no lo hago, no manejo. Por eso digo, hay algunas patologías que uno las conoce y sabe que no debería manejar, y hay otras patologías que uno no conoce y aparecen de repente y pueden generar este tipo de siniestros. Yo me acuerdo hace un tiempo atrás, un hombre muy mayor que se subió arriba de la vereda, chocó un montón de autos, atropelló gente, y cuando fueron a ver, el hombre se había infartado. O sea, lo querían linchar y el tipo estaba desvanecido, se había infartado. Entonces, sí, claro, puede ocurrir. No es lo más común, pero claro que puede ocurrir. Bueno, otra de las posibilidades que se mencionan puede ser una distracción al volante, nuevamente como un causal de accidente. Contame acerca de ellas. Y hoy en día las distracciones son un factor preponderante en la siniestralidad, ¿no? Siempre decimos lo mismo. No hace falta ningún agente distractorio para uno estar distraído, salvo ya con que me pongan un problema en la cabeza, ya puedo estar completamente distraído, no estar concentrado en la conducción. Imagínense cuando uno tiene agentes distractivos, como puede ser un teléfono celular, carteles publicitarios o cualquier otra cuestión. En este caso, la persona podía tener problemas, sí, evidentemente, un ministro está lidiando todos los días con problemas, podía estar distraído pensando en eso, sí, podría ser. Ahora, eso en general
se pone de evidencia cuando hay otro episodio secundario, se cruza un animal o hay una frenada intempestiva, entonces uno viene distraído, viene en su mundo y no reacciona a tiempo. En este caso fue un siniestro en solitario. Ahora, si hubo una distracción porque la persona estaba mandando un mensaje de texto, también se puede determinar porque se puede ver, si se quiere investigar, si ese teléfono estaba, dónde estaba y qué estaba haciendo. Vuelvo a insistir en esto, los siniestros de tránsito cada vez tienen más herramientas para ser investigables. El tema es si se quiere investigar y si se dispone de los medios para hacerlo, ¿no? Sí, el celular tiene esa maldita situación que el simple sonido del celular ya te altera y te cambia en tu actitud, o sea, y instintivamente uno tira la mano a querer atender o a mirar quién está llamando o lo que fuere, ¿no? ¿Cómo resolvés prácticamente eso a bordo de un auto? No, eso es conducta humana, o sea, hay muchas empresas, nosotros trabajamos con petroleras, por ejemplo, que les piden que apaguen los teléfonos directamente. Entonces, es la forma de que no se tiente uno a atenderlo ni que lo moleste el tema del llamado. Lo que pasa es que muchas veces hay contradicciones donde hay empresas que te dicen vos no tenés que usar el teléfono mientras conducís, pero te están mandando mensajes constantemente, ahora tenés que ir a este cliente, ahora tenés que ir a este otro, entonces pongámonos de acuerdo, o lo uso o no lo uso. O sea, usarlo puede estar bueno para negocio, pero es malo para la seguridad vial. Y al contrario, va a ser bueno para la seguridad vial, pero va a ser malo para el negocio. Entonces, se han llegado a ciertas soluciones de decir, bueno, no lo atiendas, pero cada tanto tiempo, cada 15 minutos, 20 minutos, tenés que parar y mirar si tenés algún mensaje y después seguir. Bueno, hay soluciones, pero en general esto de las distracciones por el teléfono es un fenómeno mundial y se soluciona solamente con la conducta humana. De hecho, hubo en estados norteamericanos donde vimos un estudio muy interesante del IHS de Estados Unidos, donde en algunos estados habían prohibido el uso del celular y otros lo permitieron. Compararon la siniestralidad y vieron, oh sorpresa, que en los estados que lo habían prohibido el uso del celular había subido mínimamente, pero subió la siniestralidad a causa de que la gente no dejó de usarlo. Lo único que ahora lo escondía. Entonces, en vez de tener el celular acá y mirarlo, lo ponía sobre la falda y miraba para abajo. Entonces era más el tiempo que estaba distraído. Entonces, por eso digo que acá o se pone directamente un inhibidor de señal o es conducta humana de saber que no hay que usarlo. Y Fabián, ¿cuál es tu apreciación con respecto a aquellos que usan sistemas sin manos? O sea, que le permite estar manteniendo una conversación telefónica sin estar ocupando las manos en eso. Bien, ahí es muy buena la pregunta porque mucha gente cree que el problema es que yo tengo el teléfono y como tengo una mano ocupada, ahí está el problema. No, el problema es que yo estoy concentrado en otra cuestión que es esa conversación que no es lo mismo que tener una persona al lado que me está hablando, porque la persona que está al lado está viendo lo mismo que veo yo. Tampoco es lo mismo que tener la radio, porque en la radio estoy en escucha pasiva. Cuando yo estoy manteniendo una conversación vía telefónica, no nos tenemos que olvidar que estamos utilizando la misma parte del cerebro para conducir que para mantener la conversación. Y el cerebro no trabaja compartiendo la atención, sino que trabaja como un switch, como una llave que le da atención a una cosa y a la otra, pero muy rápidamente. Si justo cayó que tengo un problema vial en el momento que yo estaba atento a mi conversación, ahí tengo un delay en la reacción. Ahora, hay una cuestión también importante en todo esto, y es el manos libres, como decimos, no, por eso está prohibido en muchos lugares. Hay estados de los Estados Unidos que sí lo permiten, hay países europeos que sí lo permiten, pero en general se tiende a que no haya ningún medio electrónico de comunicación funcionando mientras yo estoy manejando. Esa es la tendencia. Sin embargo, el usuario cada vez reclama más conectividad y los fabricantes de autos cada vez nos dan más conectividad reaccionando a lo que pide el usuario. O sea que, por un lado, se inculca el no usar medios distractivos y, por el otro lado, el usuario del vehículo pretende usarlo mientras está conduciendo porque lo considera un tiempo muerto. O sea, el hecho de trasladarme de un lugar al otro es un tiempo muerto. Entonces, quiero hacer otra cosa, el haga mientras hace. No se da cuenta esa persona que está compartiendo esa atención y que es mucho más proclive a tener un siniestro. Te llevo a otro tema y es, en un vehículo de última generación como era este, que tiene airbag, que tiene cinturón de seguridad, ¿puede haber faltado el uso de alguna de esas medidas de seguridad para que se produzca la muerte? O sea, o aún con todas esas medidas de seguridad, un accidente de estas características te lleva a la muerte.
Sí, a ver, este es un auto de alta gama donde no solamente tenía airbags delanteros, sino que también tiene airbags laterales, airbags cortinas, por lo que se pudo ver en las fotos, estaban accionados. Uno puede engañar al sistema, por ejemplo, cuando uno no tiene abrochado el cinturón de seguridad, hay muchos vehículos que tienen sensor de ocupación. Si sensan que no está ocupado, por ejemplo, la plaza del acompañante, no se acciona el airbag. Entonces, mucha gente engaña al sistema poniéndose el cinturón de seguridad por atrás. Hubo un caso muy famoso, un empresario muy famoso que se mata en Rosario y aparentemente había hecho eso, se había puesto el cinturón por atrás de la espalda para que no sonara la chicharra, pero en el momento del siniestro estalla el airbag y el airbag es lo primero que me está pegando contra la cara o contra el pecho y me está generando lesiones graves. No obstante eso, por más que yo tenga todos los medios de seguridad pasiva, airbags, pretensores, cinturones, el cuerpo humano resiste ciertas desaceleraciones. Por eso es que ante cierta desaceleración, mi cerebro va a golpear contra el cráneo, mis pulmones van a estallar contra las costillas, mi sistema digestivo va a colapsar, porque no estamos preparados para resistir ciertas desaceleraciones. El cuerpo humano está pensado para caerse corriendo. ¿Y a cuánto podemos correr? Un tipo muy veloz puede correr a 20 kilómetros por hora. Entonces, no estamos preparados para detenernos en un décimo de segundo viniendo a 80 kilómetros por hora. O sea, lo que mata no es la velocidad, siempre lo explicamos, lo que mata es la desaceleración. Ustedes van a ver que en Fórmula 1 chocan a 200 kilómetros por hora y no pasa nada. Dice, pero como no tiene los mismos órganos esa persona, sí, pero no se detiene en una décima de segundo. Nunca va a tener un paredón de frente. Siempre van a buscar que se vaya disipando la energía a lo largo del tiempo y entonces de esa forma bajo los niveles de desaceleración en forma progresiva. Ahora, si yo le pego de frente a 100 kilómetros por hora a un paredón, la capacidad de sobrevida es prácticamente nula. Sí, sí, como fue el caso tal vez de Ayrton Senna, o tal vez como fue este caso donde sale del camino y pega automáticamente o pega muy rápidamente contra un corral. Exacto. Bueno, lo de Ayrton Senna fue una desgracia porque él se hubiese bajado caminando si no hubiese sido que ese brazo de dirección que se rompe se le incrusta en la cara. Berger había tenido un siniestro similar y se bajó atendido, pero no tuvo consecuencias graves, ¿no? Ni muerte como en el caso de Ayrton Senna. Pero siempre se busca que no tenga una barrera frontal sólida. Fíjate, yendo a la Fórmula 1, el siniestro de Jules Bianchi, que a mucha menor velocidad se despista, le pega una grúa y se mata. Te llevo a otra posibilidad. ¿Incide negativamente que este vehículo se encontrara blindado? ¿Incide en algo en el acaecimiento del siniestro, en la posible muerte del ministro? A ver, hemos escuchado a algún pseudo especialista diciendo que un auto que está blindado sube su centro de gravedad, baja su centro de gravedad, por eso lo hace más estable. No, hoy en día se usan unos blindajes balísticos que son muy livianos. Hay que ver qué nivel de blindaje tenía este vehículo, porque no son todos los blindajes iguales, hay distintos niveles, depende qué calibre quieran soportar y en dónde. Lo que sí puede hacer más complicado es el rescate de la persona. O sea, si las puertas... A ver, hay un principio que uno tiene que entender la parte técnica también para hablar de esto. En general, por más que el auto esté blindado, no se modifica la electrónica. Y estos vehículos... todos los vehículos que tienen airbags deberían, por eso hubo algunos problemas con algunas marcas y modelos en particular, cuando estallan los airbags se tienen que desbloquear todas las puertas para facilitar la extracción de la persona o el estricamiento de la persona cuando hay que rescatarlo sin moverlo. Entonces, automáticamente estallan los airbags, van a ver que se destraban, no es que se abren, se destraban todas las puertas. ¿Tá? Entonces, que el auto sea blindado o no sea blindado no va a impedir el rescate si es que no se modificó el electrónico. ¿No? Y por último te quiero preguntar si las ganas de llegar conspiran contra la seguridad en esta condición meteorológica, ¿sí? Ese combo de quiero ver a mi familia, quiero hacerlo rápido, pero está lloviendo de noche, no sé, estoy cansado encima, si todo ese combo es frecuente que ocurran este tipo de accidentes. Sin ningún lugar a dudas. La ansiedad por llegar está más que demostrado que uno en los últimos kilómetros sube el promedio de velocidad porque quiere llegar. Sobre todo cuando son viajes de mediana y larga distancia. En este caso eran 260 kilómetros, pero vuelvo a insistir, una persona que había trabajado toda la semana, que quiere llegar a su casa, que es de noche, que estaba lloviendo,
esa ansiedad por llegar hace que en general circulemos a mayor velocidad y a veces prestando menor atención porque ya llegué, ya me relajé. Hay siniestros de gente muy famosa que se ha matado en su pueblo. Es decir, pero ¿cómo hiciste 1000 kilómetros y te mataste entrando a tu pueblo? Sí, porque ya estoy en casa. Y hay que fijarse que gran parte de los siniestros, aún mortales, se dan a menos de 10 kilómetros de mi casa. O sea que en un lugar donde yo conozco, donde ya estoy familiarizado, no fue este el caso. Acá estábamos en el kilómetro 112 y Meoni era de Junín, faltaba mucho, estaba a mitad de camino, pero sí se da eso que la ansiedad por llegar hace que, primero una relajación porque creo que ya estoy, y por otro lado un aumento de la velocidad para llegar más rápido. Bueno, Fabián, la idea de este video era un poco repasar aquellas cosas que pudieron haber pasado. Como bien dijimos, todavía no se sabe a ciencia cierta qué es lo que ocurrió, pero sí lo que repasamos son cosas que tranquilamente están presentes en muchos siniestros, así que es bueno repasar qué puede ocurrir y cómo resolverlo para bueno, llegar sanos y salvos a casa. Y lo importante es rescatar las lecciones de este tipo de siniestros, ¿no? Cuando muere gente famosa, en general sirve para hacer un poco de escuela. Nosotros lo publicamos en la página de Ovilan, que decíamos, bueno, lamentábamos muchísimo la muerte del ministro, pero esto nos tiene que servir para reflexionar sobre lo que es la conducción en condiciones adversas, como es con lluvia y caminos mojados o anegados, lo que es el manejo nocturno, se triplica la posibilidad de tener un siniestro grave, el tema de la adaptación a la conducción, a las condiciones que tenemos del entorno y de la vía, y por sobre todas las cosas, lo que es el tema de la velocidad y la atención en el manejo. O sea, todo este tipo de cosas, por más que no sepamos a ciencia cierta, habrá que ver qué información se da de este siniestro, pero nos tiene que servir como reflexión de lo que no tenemos que hacer a fin de evitar cualquier tipo de siniestro. Bueno, Fabián Pons, presidente de Ovilan, como siempre, un gusto haber charlado contigo de estos temas y compartirlos con la audiencia de Tiempo de Seguros. Muchísimas gracias a ustedes y nos seguimos viendo con cualquiera de estos temas de seguridad vial.